Saludos tengan todos, bienvenidos a nuestro primer encuentro del tutorial Técnicas de Estudio, elaborado bajo la guiatura del doctor Jacobo Caldera y con el pronunciamiento de la plantilla de docentes del Colegio Marcel Roche y el personal directivo. Espero que lo puedan disfrutar. Es un proyecto, es un tutorial enmarcado en nuestro PEI, Integración Familia, Escuela y Comunidad, que fue realizado bajo varias encuestas a nuestros estudiantes, a nuestros representantes, a la comunidad completa que conforma el Colegio Marcel Roche, dándonos 3 temas puntuales, como en el primer momento el plan lector, en el segundo momento matemática para la vida y en el tercer momento, que es el que estamos realizando, técnicas de estudio. Esto para concientizar a toda la población, desde los estudiantes más pequeños hasta los estudiantes más grandes de educación básica, los representantes y todas las personas que llegue esta información, para que conozcan todas aquellas técnicas que pueden ser aplicables en la vida cotidiana y en nuestros hogares y en nuestras casas de estudio. Entonces, sin hacer más preámbulos, damos la bienvenida para que disfruten tanto en sus hogares, a través de sus redes sociales, a nivel nacional e internacional, todo lo que se está elaborando en este momento para que sea ejecutado por ustedes en el momento adecuado y cuando ustedes lo consideren. Agradecidos y bienvenidos al tutorial Técnicas de Estudio. Buenos días, bienvenidos a los espacios del Colegio Marcel Roche. Hoy, entregándole a ustedes técnicas para el aprendizaje a través del taller Técnicas de Estudio. Hoy vamos a presentar una serie de alternativas cómo en el hogar usted puede facilitarle herramientas a sus hijos para que puedan iniciar ese proceso de aprendizaje. ¿Quién les habla? La doctora Aida Escorcha, egresada de la Universidad Bolivariana de las Fuerzas Armadas, UNEFA, Núcleo Yaracuy. Correo electrónico escorchaina@hotmail.com. Les vengo entonces a regalar lo que son los entornos de aprendizaje, que serían esos espacios adecuados para que se pueda dar efectivamente el proceso enseñanza-aprendizaje, que en los actuales momentos tenemos una serie de alternativas y procesos a los cuales no estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué son esos entornos de aprendizaje? Son, como ya les dije anteriormente, son los espacios que hemos asignado para que se den y fluyan los procesos. Puede ser de acuerdo a las características donde vamos a llevar el aprendizaje, puede ser en entornos dentro del núcleo familiar, puede ser a través de una computadora o espacios que hemos asignado que tienen ciertas características, como los siguientes. Entonces, espacio de aprendizaje puede ser en un escritorio, una mesa. Allí se presta también en las aulas. Tenemos una computadora, porque si vamos a investigar necesitamos la herramienta. Dentro del hogar familiar vamos a enseñar las vocales. Entonces el núcleo familiar puede participar y acondicionar un espacio. Entonces llamaríamos espacios educativos. Esos espacios educativos tienen ciertas características. ¿Cuáles serían las características de esos espacios educativos? Lo primero, hablamos de cultura, pero ¿será que la cultura tiene que ver con la cultura tradicional, con un joropo? ¿Tiene que ver con cómo mamá prepara el casabe? Depende qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que vamos a educar. Pero cuando yo les hablo en este momento de cultura, la cultura se refiere a las características que posee la organización. Puede ser el núcleo familiar o en este momento la institución. Es cómo hacemos las cosas, cómo las personas interactúan, cómo se organiza ese entorno educativo para facilitar el aprendizaje. Dentro de las orientaciones pedagógicas tenemos espacios abiertos
donde el docente hace las orientaciones al alumno, o puede ser el salón. Tenemos un espacio dentro de la institución, Colegio Marcel Rochet, un espacio donde se acondicionó para recibir a nuestros representantes, donde los docentes tenían la disponibilidad, tenían la preparación, tenían todos los recursos y herramientas en la mano para darle estrategias que ellos iban a poner a la orden de nuestros representantes. En Venezuela y a nivel mundial ocurre un fenómeno. No estábamos acostumbrados a utilizar las páginas web, la computadora, no estábamos acostumbrados al uso adecuado de la tecnología. De hecho, no sabíamos para qué nos servía muchas veces. Teníamos un recurso tecnológico, pero ni siquiera sabíamos para qué lo íbamos a utilizar. Pues bien, se nos está presentando que este fenómeno de confinamiento, de encierro por un virus que está a nivel mundial, nos ha permitido trabajar con esos espacios de la web. Esos espacios de la web nos están llevando y nos están entregando herramientas informáticas. Esas herramientas informáticas debemos poseer, debemos usarlas. ¿Para qué? Para que el aprendizaje y lo que estamos planificando desde las instituciones educativas lleguen a los hogares de nuestros alumnos. De hecho, este taller de técnicas de estudio va a llegar hasta su casa, va a llegar hasta el núcleo familiar, va a llegar hasta ese alumno que está esperando que el docente pueda compartir con él e interactuar con él. Por eso estamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Hola, soy Maite Valles, profesora en educación preescolar. Hoy les vengo a hablar de la técnica de estudio mapa conceptual. El mapa conceptual es una técnica de estudio muy útil para el aprendizaje de conceptos complejos. Esta técnica se ha desarrollado en todos los niveles educativos y resulta muy pertinente dentro del aprendizaje significativo. Su práctica constante desarrolla competencias de saber hacer, saber conocer y saber construir su propio conocimiento, conforme amplíe el campo de relaciones en el enseñanza. Los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales que son concepto, proposición y palabra de enlace. Los conceptos son letras o signos con los que se expresan regularidades. Las proposiciones son dos o más términos conceptuales unidos a la palabra de enlace. Y la palabra de enlace sirve para relacionar los conceptos. Los mapas conceptuales están formados por nodos y líneas de unión entre los nodos. Los nodos que representan conceptos específicos del tema desarrollado y se muestran enmarcados en círculos, rectángulos y se unen mediante trazos. Pasos para elaborar un mapa conceptual. 1. Leer el texto, identificar y anotar en una lista las ideas principales. 2. Ordenar la lista de lo más general a lo más específico e identificar las ideas de igual jerarquía. El 3. Graficar siguiendo de abajo hacia arriba y los elementos de igual jerarquía en una misma línea. Unir los conceptos con líneas. Y sobre cada línea escribir una descripción que explique la relación de los elementos. Para elaborar un buen mapa conceptual debemos saber que el mapa conceptual no tiene que ser simétrico, que los mapas conceptuales es una forma breve de representar una información, que no existe mapa perfecto o correcto para relaciones de conceptos y que los errores ocurren si las relaciones entre los conceptos son incorrectas. Se puede decir que las ventajas del mapa conceptual es que ayuda en el pensamiento reflexivo, que tiene una rápida visualización y mejora el aprendizaje. Les sugiero a mis estudiantes que apliquen esta técnica de estudio en el momento de realizar alguna evaluación. Saludos, soy Gabriela García, licenciada en Educación Inicial y me corresponde hablarles sobre la técnica de estudio el esquema.
representación gráfica del subrayado, que contiene de forma sintetizada, lógica y jerárquica las ideas principales y secundarias del texto. Permite obtener de un solo vistazo una idea clara y general del mismo. Es decir, es la forma agrupada de representar información relevante con palabras claras. Para tener un buen esquema es necesario que tenga ciertas características, las cuales son la brevedad, una buena escritura y el simbolismo o expresiones gráficas. Para realizar un buen esquema debemos seguir ciertos pasos, entre los cuales están: primero, realizar una lectura. Hacer una lectura general de lo que vamos a estudiar. Después, el segundo paso serían las ideas principales de cada párrafo. Las subrayaremos de un color. El siguiente sería, con las ideas secundarias, subrayaremos en otro color esas ideas y así nos darían mayor información de lo que estamos estudiando. Y el cuarto paso sería elegir el tipo de esquemas que queremos realizar. Los tipos de esquemas que hay son el de llaves. El título va desde la parte izquierda y se desglosa con llaves desde la idea principal hacia la secundaria. El esquema de flechas. Igualmente el título va centrado en la parte izquierda. Colocaremos la idea principal y con flecha vamos desglosando las ideas subsiguientes. El esquema de diagrama es muy similar a los anteriores, pero él va desde arriba hacia abajo, es decir, al inicio colocaríamos las ideas principales y paulatinamente se pondrían las subsiguientes, es decir, las ideas secundarias y más detalladamente las ideas que queremos destacar. Concepto de lluvia de ideas. Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. Los usos utilizados para las lluvias de ideas tenemos en lo educativo, en lo familiar y en lo empresarial. En lo educativo, construir un aprendizaje significativo, diagnosticar conocimiento previo del grupo, resolución de conflictos, construcción de planificación de proyectos de aula. ¿Para qué utilizamos las lluvias de ideas? Para construir un aprendizaje entre todo el grupo donde se puedan captar posibles mejoras sobre un tema determinado. Las lluvias de ideas se pueden utilizar al principio para comenzar un tema o al final para saber quién captó dicho tema. En lo familiar, convivencia y distribución de tareas, resolución de conflictos y tomas de decisiones, equilibrar roles dentro del núcleo familiar. En esta se les asignan diferentes tareas a todos los miembros del grupo familiar. En la parte empresarial, encontrar estrategia de mercado, resolución de conflictos, producción de estrategia. Se reúnen los empresarios para dar ideas cómo mejorar la producción de una empresa. Estas características son la participativa, la creativa y la composición del grupo. La participativa favorece la intervención múltiple de los participantes sobre un tema específico. La creativa, la obtención de ideas innovadoras o conceptos ya existentes. La composición de grupo, su función es formular claramente el problema y que todos se familiaricen con él para dar su aporte. Estas características son importantes. Esto va a permitir que los participantes, a través de ellas, aporten conocimiento acerca de un tema determinado. Las ventajas: se obtiene gran variedad de ideas en poco tiempo ante un tema determinado. Se obtiene un mayor número de alternativas de solución. En estas ventajas, todos los miembros del grupo aportan ideas sobre un tema determinado o solución de un problema. En las desventajas existe el miedo a la crítica y participar en público.
pena al hablar o miedo a equivocarse. Puede activar la falta de compromiso dado que un integrante pueda apoyarse en el trabajo de otro sin realizar verdaderos aportes. Aquí todos los integrantes del grupo están aportando ideas, menos yo no aporto nada. Yo lo que hago es agrupar las ideas de otros. Muy buenos días. Mi nombre es Clara Herrera, soy licenciada en Educación Inicial y trabajo en esta institución desde hace varios años. Les voy a hablar sobre repaso en tiempo de memoria. Memoria es la capacidad que nos permite tener experiencias, conocimientos e información y está relacionado con memorización, memorismo y repaso. Memorización es el sistema de recordar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, cuando aprendemos la letra de una canción, estamos en capacidad de cantarla en diferentes géneros, ya sea en balada, instrumental, en merengue, en reggaetón, entre otros. Memorismo significa intentar recordar sin haberlo asimilado. Por ejemplo, cuando soñamos y no recordamos lo que soñamos. Repaso es intencionar o revisar algo previamente ya aprendido. Por ejemplo, cuando aprendemos cuando vamos a presentar un examen determinado. Ejemplo, cuando vamos a presentar un examen, ya vamos a repasar, ¿verdad?, el tema para refrescar conocimientos. Ahora les voy a mencionar algunas técnicas para ejercitar la memoria. Leer e interpretar lo leído. Realizar crucigramas, sopas de letras, ajedrez, rompecabezas. Descansar de 7 a 8 horas diarias. En el momento de los juegos, cuando ellos están en un grupo, ¿verdad?, ellos practican con juegos didácticos, que ya sea juego de rompecabezas, de memoria, que les agiliza y les ayuda a ejercitar su memoria. Hola, soy Liz Calvarado, profesora de Educación Integral en el Colegio Marcel Roche. La idea principal es aquella que expresa en su esencia lo que el autor quiere transmitir, ya que sin ella no tendría fundamento. Hay que tener en cuenta que la idea principal es una oración, por lo tanto tiene que tener un verbo, ya que un verbo son palabras que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo, presente, pasado o futuro. La idea principal de todo texto se organiza a partir de informaciones. Las características de la idea principal es que posee autonomía, es decir, no depende una de la otra. Siempre expresa algo del tema central. Su ubicación no siempre se halla explícita, dentro y fuera del contexto. Por lo tanto, hay que leer completamente para poder localizarlo. La idea principal en el cuento Los Tres Cerditos es que a pesar de que los tres cerditos, el lobo los quería comer, siempre se mantuvieron juntos. Porque es la que nos permite tener como un conocimiento acerca de lo que va a tratar el tema o el cuento como tal. Saludos, mi nombre es Carmen Castillo y soy docente de Educación Inicial del Colegio Marcel Roche. Le vengo a hablar sobre la técnica de estudio, el subrayado. El subrayado es una técnica de estudio que nos sirve para destacar lo esencial de un texto. Es un suplemento de comprensión lectora. Tiene como ventaja analizar mejor el texto. Nos ayuda a memorizar. Facilita y realiza esquemas y resúmenes. Reduce el tiempo del repaso. Para el subrayado podemos utilizar cualquier color. El color que ustedes prefieran. Un ejemplo, el color amarillo para los títulos, el color verde para los subtítulos, el color morado para las palabras esenciales, el color azul para las definiciones, el color rojo para los ejemplos, el color amarillo oscuro para las fechas y otros. El subrayado también tiene su estilo. ¿Cómo lo podemos realizar? Lo podemos realizar sobre la palabra, debajo de la palabra, simple, que es una raya debajo de la palabra,
doble, que son 2 rayas debajo de la palabra, punteado, que son rayas secuenciales debajo de la palabra, en recuadro y en corchete. ¿Por qué creemos que es importante el subrayado? Nos ayuda a llegar con rapidez a la comprensión de un texto. Es una condición indispensable para diseñar esquemas y resúmenes. Nos ayuda a prestar toda la atención dentro de la lectura. Ayuda al desarrollo de los análisis y síntesis. El estudio es más activo. Organización y compresión de la lectura. Evita distracciones y facilita los repasos. ¿Cómo lo realizamos? Lo podemos realizar en 3 pasos. El número 1. Antes de leer, analizamos la estructura del texto. 2. Antes de subrayar, realizamos la lectura del texto varias veces para tener un contexto del texto. Número 3. Cuando subrayamos, establecemos un plan de subrayado. Utilizamos el estilo de tu preferencia, el color de tu preferencia y de la manera que se te es más fácil. Ejemplos de subrayado. Aquí tenemos un pequeño texto. El título lo subrayé de color amarillo. La idea principal de color fucsia. La idea secundaria de color verde. Y lo demás de color azul. Espero que les guste la actividad, que la utilicen. El subrayado nos ayuda a resaltar lo más importante del texto y nos ayuda al repaso y al estudio. Hola, buenos días, soy la licenciada Angélica Verdes. Le voy a hablar de la técnica de estudio que son los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos es una herramienta de organización de información donde gráficamente plasmamos las semejanzas y diferencias del concepto que deseamos tratar. ¿Para qué sirven los cuadros comparativos? Ayuda a organizar las ideas y los pensamientos que nosotros deseamos tratar en el tema. Facilita el procesamiento de los datos, la cual nos permita a la habilidad de clasificar y categorizar la información. También desarrolla las habilidades de comparar los criterios de cada persona. Las características de los cuadros comparativos: posee varias columnas donde se pueden leer en formas verticales. Se puede identificar los elementos a comparar, siempre son semejanzas y diferencias. En él podemos escribir las características de los eventos, objetos que poseen comparar. ¿Cómo se hace un cuadro comparativo? Primero, plasmamos una gráfica donde podemos colocar los elementos que se van a discutir. Colocamos también los parámetros y los vamos rellenando con características y semejanzas. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos definir las diferencias entre los alimentos saludables y no saludables. Entonces vamos a leer las bebidas saludables. Es el agua, las frutas, los jugos de frutas naturales, la leche, el yogur y las limonadas. Las bebidas no saludables tenemos la malta, el refresco, las bebidas saborizadas y las bebidas netas, que son los té y los jugos artificiales. También tenemos en comida saludables, que son las frutas, los vegetales, las ensaladas de frutas, las ensaladas vegetales, las carnes guisadas, el pollo a la plancha y el pescado. En las comidas no saludables tenemos que es la pizza, la hamburguesa, el crujado y las frituras. En golosinas tenemos también las barras de cereales en los alimentos saludables. Y las no saludables tenemos la barra de chocolate. Podemos decir que los alimentos saludables aportan vitaminas y nutrientes que nos ayudan al cuerpo para prevenirnos de enfermedades. Y los alimentos no saludables no aportan nutrientes y tienen mucha grasa, o en ocasiones nos producen enfermedades como que es el colesterol, la diabetes y la hipertensión. Podemos decir que esta técnica de estudio podemos plasmarla en cualquier área de aprendizaje. Buenos días, mi nombre es Lady Flores Franco, egresada de la Universidad Pedagógica Monsignor Arias Blanco, en especialidad de educación inicial. Vengo a compartir con ustedes el tema de la monografía. La monografía, ¿qué es la monografía?
Es un documento escrito, sistematizado, completo, con diversas fuentes de información, apegado a una metodología de investigación. Importancia. Ofrece una visión sistemática en el trabajo monográfico basado en diferentes fuentes bibliográficas. También sustenta la investigación y explica los antecedentes y avances. Partes. Las partes son portada, que es donde se identifica el tema, la institución y el investigador. Agradecimiento. Son todas aquellas personas involucradas dentro de la investigación. Índice. Es el mismo esquema donde se establece el trabajo. Resumen. Es una pequeña explicación de la investigación. Introducción. Es el esquemático completo del trabajo que se realiza. Desarrollo y cuerpo. Es la temática completa de esa investigación. Conclusión. En toda la investigación arrojada que se da como conclusión. Bibliografía. Son todas las fuentes bibliográficas que tomamos para realizar esta investigación. Y los anexos son avances de todo lo que nosotros tenemos. Los anexos son todas aquellas pruebas que nosotros tenemos para realizar este trabajo. Dentro de la monografía también existe el uso. Se da en el ámbito educativo para establecer el estudio de una temática en acción. Sí. Características. Brinda información de un tema específico. Como todos sabemos muy bien, en la investigación siempre tenemos que tomar en cuenta el tema con que vamos a trabajar. Establece los límites de una investigación. Una investigación tiene pauta. Diseño metodológico que se adapta al objetivo y uso. Nosotros cuando vamos a realizar una investigación, también tenemos que tomar en cuenta los objetivos y cómo lo vamos a usar. Se ajusta a diferentes modalidades y tipos. Una investigación tiene diferentes modalidades, cómo se vaya a realizar y el uso que se le vaya a dar. Cumple con una estructura básica, sí. Ella cumple con una estructura básica hasta dónde puede llegar esa investigación. Respeta la fuente consultiva. Se respeta la fuente consultiva dentro de ella porque no podemos extendernos ni variar la investigación. Su extensión es variable porque ella una investigación tiene diferentes formas de realizarla. Por eso es que su extensión es variable. Buenos días, mi nombre es Jordana Orichi y vengo aquí a darle un pequeño concepto de lo que es el foro. El foro es una herramienta utilizada por un grupo de personas donde debaten temas de interés. Es dirigida por un moderador y es participativa. Entre las características que tenemos es que cada participante da su punto de vista, un tema de interés que quiere socializar, un debate único y existe un ciclo de preguntas y respuestas. Los tipos de foros que conocemos son el foro privado, que es aquel donde participan nada más el moderador, el administrador y un participante. También tenemos el foro público, que es donde participan todas aquellas personas que estén registradas. En cuanto al foro protegido, es aquel que no puede ser alterado por una persona que no esté registrada. Es importante el foro porque a través de allí desarrollamos diferentes tipos de actividades, podemos socializar temas variados, podemos adquirir un aprendizaje, es único, es accesible, es sociable y es integrador. Muchas gracias, espero que les guste y practiquen este foro como una actividad diaria en sus clases. Los criterios que se utilizan en el foro mayormente es la participación activa, el dominio de tema, el trabajo en equipo, la logística, la ambientación, el orden de expositores. El foro que me ha gustado más es donde se ha trabajado la importancia de la educación dentro de una sociedad, donde una organización muy próspera, los estudiantes se sentían con ese deseo de conocer el tema, de socializarlo. Hubo mucho dominio del profesor Jacobo cuando defendió
su oratoria y dio esa iniciativa de todos los participantes opinar, dar sus respuestas, lo que opinaban de todo este tema tan bello y hermoso como la importancia de la educación. Buenos días, tengan todos. Mi nombre es Elaine Obando, técnico superior en educación preescolar y pertenezco a la plantilla del Colegio Marcel Roche en la etapa de educación básica. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la narración. La narración consiste en relatar un acontecimiento real o imaginario. La narración es una técnica que manejamos continuamente y diario en nuestras aulas y en nuestros hogares. Para realizar esta técnica o para aplicarla, esta consta de varios elementos, entre los cuales tenemos al narrador, los hechos y los personajes. El narrador es la persona que relata la historia real o imaginaria. Los hechos es lo que ocurre en la historia. Este está formado por un inicio, un nudo o desarrollo y un cierre. El inicio es donde aparecen los personajes. El desarrollo es lo que acontece en la historia y el cierre es el final y la culminación de la misma. También encontramos los personajes que son aquellas personas, animales o cosas que intervienen dentro de esta técnica, dentro de la narración. Es importante destacar que la narración es una técnica que usamos y aplicamos en cualquier momento de la vida. Si nos vamos a las aulas de clase, en nuestros salones, con nuestros niños en preescolar, al momento de la ronda, que le vamos a relatar un cuento, allí aplicamos esta técnica. Y en nuestros hogares también lo podemos realizar cuando contamos historias de nuestros antepasados, que aplicamos la técnica. Muchísimas gracias. Bien, fue bastante enriquecedor porque es algo que nosotros aplicamos prácticamente diario. Entonces, saber que es una técnica como tal y que es aplicable en la cotidianidad de nuestros días es enriquecedor porque también eso permite que nosotros traspasemos esa información a nuestros estudiantes y ellos la puedan aplicar para cualquier momento de estudio o cualquier actividad que se presente dentro del aula o en su hogar. Como mamá, ¿la practicaste con tu hija? Uy, siempre. Cada vez que ella me dice, cuéntame cómo estabas tu chiquita, cuéntame qué hacías tu chiquita. Entonces ahí comienza uno a narrar la historia porque entra no solo el desarrollo y la historia como tal, sino todos los elementos, los personajes, en qué momento fue. Entonces es bastante chévere porque es aplicable. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a Aroa, la parte de los chocolates? ¿Qué te pareció esa parte allí? Ahí entendí que nos estaban narrando la historia del chocolate, de todo el proceso, porque realmente todo lleva una narración. O sea, todo lo que nosotros hagamos o investiguemos, hay una narración detrás. ¿Se puede utilizar desde primer grado desde preescolar hasta sexto grado? Totalmente. Desde preescolar nosotros lo hacemos hasta el momento que nosotros nos sentamos en una ronda y vamos a contarles un cuento de la Caperucita Roja. Ahí intervienen todos los elementos y ahí es donde hacemos la aplicabilidad de la técnica. ¿Y los grados de arriba, cuarto, quinto y sexto? Igual, al momento de hacer investigaciones, podemos aplicarla y dentro, para dar una clase, lo podemos aplicar también. Porque la narración no es solamente de un cuento como tal. Eso puede ser sobre cuentos, historias, temas puntuales, entonces es aplicable para todos los grados, incluso hasta a nivel universitario. Hola, buenos días, mi nombre es María Eugenia, soy profesora de Educación Integral y estoy egresada de la Universidad Monseñor Arias Blanco. Hoy les voy a hablar sobre la lectura. La lectura es nuestro principal fuente de enriquecimiento, pues esta nos permite aprender conocimiento y desarrollar pensamiento para que seamos capaces de solucionar un problema o satisfacer alguna necesidad. ¿Para qué leemos? Leemos con un objetivo determinado, bien sea para enriquecer nuestro vocabulario, para aprendernos un tema. Cuando leemos las noticias lo hacemos para informarnos, cuando leemos un cuento quizás lo hacemos para entretenernos o por curiosidad. Tipos de lectura. La lectura es más que enseñar y aprender, pero se lleva una lectura eficaz si seguimos los diferentes tipos, como la lectura explorativa, es revisar los dibujos, revisar el índice, revisar los cuadros para ver si el propósito se nos da.
La lectura rápida. La lectura rápida es simplemente sacar la idea principal del contenido. La lectura superficial es leer completamente el trozo del contenido para sacar una idea del texto. La lectura profunda es leer completamente el contenido, valga la redundancia, para sacar la idea principal del texto. Y la de repaso es sacar la conclusión y lo más importante y significativo del texto. La estrategia de la lectura. La estrategia de la lectura es más que descifrar la sílaba y la palabra para tener claro las ideas principales, la interpretación y los conocimientos. Para tener una lectura eficaz debemos tomar en cuenta las siguientes estrategias. Uso de los conocimientos previos. Es el conjunto de muchos y variados temas. Antes y durante la lectura es importante tener claro lo que sabemos o creemos saber del texto. Esto es para analizar, interpretar y aclarar nuestros conocimientos. Hacer anticipaciones. Hacer anticipaciones es simplemente sacar la conclusión de la idea principal del texto. Realizar una inferencia es simplemente buscar el significado de la palabra que no se expresa claramente. Paráfrasis es decir con tus propias palabras el contenido de un texto o de un tema. Ejemplo, cuando leemos las noticias, se la contamos a una persona, le cambiamos la palabra a cómo fue editada esa noticia. Beneficios de la lectura en los niños. Mejora la concentración, aumenta su vocabulario, aprende sobre el mundo que los rodea, relaja su cuerpo y la mente, es una forma sana de entretenimiento, desarrolla su empatía, ejercita y mejora su imaginación. La clave del contexto. Cuando leemos un texto encontramos palabras cuyo significado posesivo desconocemos. Probablemente si volvemos a leer, descubrimos el significado correcto. Leer con regularidad nos conlleva a que el cerebro se familiarice y el lenguaje enriquezca su vocabulario y mejora la expresión tanto oral como escrita. Gracias. Hola, yo soy Yulivia Leal y soy la profesora de inglés. Hoy me corresponde hablar sobre las fichas. Hoy conoceremos la técnica de estudio de las fichas. En inglés se les dice flashcards. Y las fichas son técnicas de estudio orientadas para recopilar, resumir o anotar contenido, conceptos, datos, fechas, fórmulas, vocabulario, entre otros. Y sirven para ordenar, memorizar y estudiar contenidos. Se utilizan tanto para estudios como para investigaciones. Las fichas se originaron en Francia. Se utilizó o se etiquetó la palabra fiché en Francia, luego en latín se adaptó fixa y para nosotros en español quedó ficha. Las fichas son tarjetas de tamaño rectangular, de forma rectangular y pueden ser de distintos tamaños, materiales, porque pueden ser de aluminio, de plástico, de cartón, de papel. Y pueden ser blancas, de rayas, a color, según la función que se le dé. Existen diferentes tipos de fichas. Tenemos la ficha bibliográfica. Las fichas bibliográficas son pequeñas tarjetas en donde se pueden anotar los datos de libros, textos o de artículos útiles en el momento de una investigación. Existen las fichas bibliográficas de un autor, fichas bibliográficas de 2 autores, fichas bibliográficas de 3 autores. También tenemos fichas biográficas. También son tarjetas pequeñas y se utilizan para registrar información sobre autores o personalidades. En estas fichas vamos a registrar nombre, fecha de nacimiento, si falleció, entonces la fecha del deceso, estudios, actividades, nominaciones, premios, reconocimientos. Se refleja en ellas la información de vida de esa personalidad. Las fichas hemerográficas también son tarjetas pequeñas y en ellas vamos a registrar
información o datos de revistas y de periódicos. Tenemos la ficha de investigación. En esta ficha se registran los datos más importantes de contenidos de un libro o de revistas o de un artículo de periódico. También tenemos la ficha de resumen. Se registra en forma abreviada los aspectos más importantes de un tema estudiado o el resumen de una lectura. La finalidad de la ficha de resumen es ayudar el aprendizaje, ayudar en el aprendizaje de un tema o de una materia. Tenemos la ficha de síntesis, que es diferente a la de resumen. Se utiliza para recopilar el extracto de un texto consultado, o sea, de un libro que se haya consultado. En esta se registra, esta sí es diferente, ya esta no es una tarjeta pequeña, porque en esta ficha se registran a partir de 250 o 500 palabras, o hasta 500 palabras. Que vamos a reflejar allí es la síntesis o el extracto de un libro. ¿Cuál es la diferencia entre la ficha de resumen y la ficha de síntesis? La ficha de resumen trata de una materia o de un tema en específico, mientras que la ficha de síntesis trata de un texto, trata de un libro y abarca desde 1 hasta 2 páginas de tamaño carta, escritas a doble espacio. Tenemos la ficha de paráfrasis. Esta ficha sirve para explicar conceptos y textos de difícil comprensión. Las palabras que se utilizan allí son palabras más sencillas que se pueden utilizar en una teoría. Las podemos conseguir generalmente teorías científicas, teorías que tengan muchas palabras técnicas. La ficha de paráfrasis ayuda a facilitar la comprensión de ese tema. Tenemos la ficha de paráfrasis. En esta ficha se registran con palabras más sencillas textos de difícil comprensión, teoría científica, enunciados físicos, enunciados que tengan palabras muy técnicas. La ficha de paráfrasis facilita la comprensión del tema. El instrumento con el que podemos organizar las fichas se le llama fichero y es una especie de caja que se adapta al tamaño de la ficha y va organizado en orden alfabético, desde la A hasta la Z, y en esa cajita estará toda la información necesaria al momento de buscar alguna investigación o al momento de un estudio. Para los idiomas también es muy fácil, o es un instrumento bastante eficiente, pues allí se pueden reflejar los vocabularios, y para los niños también es fácil trabajar con fichas, sobre todo los infantiles, porque pueden usarse imágenes y pueden usar las palabras y es una manera más sencilla para ellos asimilar los idiomas. Hola, mi nombre es Rosa Luis Quiroz y soy la docente especialista en el área de música del Colegio Marcel Rocher. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la técnica de estudio, el resumen. La palabra resumen proviene del verbo latín resumere, que significa tomar o comenzar de nuevo. Según el profesor de literatura Armando Salvatierra, el resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto. Puede ser realizado en forma oral y escrita, pero debe ser objetivo, claro y coherente. Es una técnica mediante la cual llevamos un texto a su expresión más esencial, resaltando las ideas más importantes y relevantes del tema. Tipos de resumen. Existen varios tipos, entre los cuales mencionaremos el resumen informativo. Este brinda una visión general a partir de los datos más importantes de un documento. Un ejemplo de él pudiera ser un artículo científico o de prensa. Resumen descriptivo. Es aquel que sintetiza de manera profunda la estructura del documento o de una obra literaria, mencionando también las fuentes de información y la postura del autor.
Resumen de investigación. Es aquel que recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema, unificando los conceptos, tomando solo los aspectos más relevantes y principales, elaborando una síntesis de la materia, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Resumen, sinopsis. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Es decir, es un resumen de manera general de una obra específica. Por último tenemos la reseña. La reseña es un resumen del contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de aquel que la analiza. No es una síntesis, sino más bien una opinión personal que puede ser positiva o negativa. Entre ellos podemos mencionar la reseña de una película, de una obra musical, de una composición, un evento deportivo, entre otras cosas. Pasos para realizar un resumen. Podemos elaborar un resumen siguiendo los siguientes pasos. Número 1. Lectura y comprensión. La lectura del texto nos permite identificar la estructura del mismo, es decir, el título, el subtítulo y los párrafos, y el contenido, que son las ideas principales, secundarias y las conclusiones. Mediante la lectura podemos analizar y establecer cuáles son las prioridades que queremos colocar en nuestro resumen. Paso número 2. Análisis e interpretación. Este paso implica la segmentación del texto. Su división en párrafos nos permitirán seleccionar la información y escoger la más relevante, mientras que la interpretación del texto implica darle un significado desde nuestro propio conocimiento. Paso número 3. Síntesis y producción. Utilizando nuestras cualidades, habilidades y conocimientos, podemos realizar una síntesis del contenido del documento, reduciéndolo a unas cuantas líneas que reflejen los puntos más importantes. Como último paso tenemos la redacción, que viene a ser la presentación del resumen. Aunque es variable, se aconseja hacerlo partiendo desde un párrafo único y por secuencia de frases organizadas y consistentes. Ventajas del resumen. La técnica de resumen nos ofrece muchísimas ventajas para estudiar. Número 1. Desarrolla la expresión escrita. Número 2. Aumenta la concentración y la atención al tener que escribir, leer y analizar. Número 3. Ayuda a relacionar las ideas, los aspectos importantes a la hora de afrontar un examen o de realizar alguna exposición. Número 4. Permite la facilidad de repasar y memorizar. Y número 5. Aumenta la capacidad de organización de ideas al momento de realizar el resumen. Bueno, en conclusión, como podemos ver, el resumen es una técnica muy útil al momento de estudiar, pero también podemos decir que es algo prácticamente común, no solo en el ámbito estudiantil, sino en la vida cotidiana, ya que cuando queremos explicar algo, no ahondamos en todos los detalles, sino que transmitimos simplemente la esencia de lo que realmente queremos decir. Muchas gracias por su atención. Bueno, investigué desde varios puntos de vista, ¿verdad? Varios autores, leí varios blogs, fui seleccionando las ideas principales, tal cual con los pasos que están ahí, realicé exactamente esos pasos, la lectura, la comprensión, el análisis y la redacción y producción, que ya viene a ser lo que realmente quería plasmar en el resumen que hice. En la música nosotros a veces hacemos tantas cosas y cuando nos reunimos los músicos contamos esas anécdotas. ¿Eso se puede llamar un resumen? Claro que sí, porque nosotros como músicos vivimos muchas experiencias, pero siempre de cada una de ellas extraemos lo que realmente nos queda, ¿verdad? Y es una forma como de resumir lo que vamos viviendo, lo que vamos haciendo cuando hacemos un trabajo musical. De cada trabajo siempre hay algo que es lo que realmente te queda, ¿verdad? Y entonces eso es lo que queremos plasmar y eso es lo que siempre cuando nos reunimos pues compartimos entre músicos y colegas.
Los saludo a toda la colectividad que nos está viendo a través de las redes sociales, a nuestros estudiantes desde preescolar hasta sexto grado, a nuestros compañeros, representantes desde sus casas, desde sus dispositivos móviles, teléfonos o computadoras, que compartan con nosotros esta experiencia significativa de ver un poquito más allá de las técnicas de estudio. Hoy mi tema es TAC, TEC, TIC, y te dirán, es un acrónimo, son acrósticos, son palabras que están. Bueno, resulta que son algunas construcciones a través de muchos años y otros simplemente que se están dando a través de las últimas generaciones, ya son hasta comunes. Hablar de las TIC es común para muchas personas, pero le hablamos a nuestros abuelos y dirán, ¿qué son las TIC? Porque las TIC significan tecnologías de información y comunicación. Una oportunidad para innovar en educación. ¿Cómo partiendo de unas tecnologías podemos cambiar o transformar la educación tradicional que tenemos? Bueno, simplemente utilizando para ello las tecnologías tradicionales. ¿Cuáles eran esas tecnologías tradicionales? Si ustedes hacen un recuento de lo que anteriormente se utilizaba antes de las computadoras e internet, encontraremos primero el lápiz, ¿verdad? Y después los colores. Y después fueron surgiendo las herramientas X, de Z, destornilladores, como podemos ver en las láminas, podemos tener incluso martillos, muchos lo utilizaron de juguetes. Pero la esencia de las tecnologías, tal y como son, las plasma un esfuerzo cotidiano que hacemos diariamente. Estímulos, objetivos, planes y proyectos se están construyendo en la realidad a través de las TIC, porque nos dan respuestas, nos facilitan las metas y nos dan un resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado? Promover la comunicación, promover ese aprendizaje, promover las ideas que nosotros tenemos. Es importante que como docente entendamos que la facilidad de las TIC vino hace muchos años. Incluso en el año 1894 se inventó la radio. Y Nikola Tesla hizo un aporte porque por la radio empezaron a ver programas, música, interacción, noticias, deportes, novelas. Las niñitas de antes, ¿se acuerdan de las novelas que se pegaban a la radio para ver esas novelas? Bueno, esas novelas significaron el punto de partida de las TIC. Luego llegó los hermanos Lumière, comenzaron a ver el cine. Primero era el cine en blanco y negro, incluso sin voz. Un cine nada que ver con lo que vemos ahorita, que tenemos tecnología a mil con efectos especiales, explosiones. Esta parte cinematográfica del siglo pasado nos permitió avanzar en muchas cosas, tener documentos que nos permitían conocer lo que hicieron los investigadores y muchas personas en muchos años. Luego llegó la televisión, nuestro cine en casa. ¿Por qué? Porque no solamente veíamos películas, veíamos novelas, programas en vivo. Imagínense la capacidad de ver un juego que estaban pasando en España, en Italia, en Francia, el Mundial de Fútbol, por ejemplo, verlo en la comodidad de nuestra casa. Eso lo hizo la televisión. Y la televisión fue inventada en 1898 por John Lucifer Bayer. Estas personas se conectaron a través de diferentes dispositivos y vieron solamente esa capacidad de ver imágenes en movimiento. No era simplemente el sonido, era audiovisual. ¿Cuándo comienza realmente la revolución tecnológica? ¿Cuándo se incorporan las TIC? Dos universidades, la Universidad de Duke y la de Stanford, en Estados Unidos, se unieron en un proyecto en 1969 para formar la Internet. Parámetros. Lo que sabe son las cosas cómodas. Se pasaban datos, números, fechas, informaciones, coordenadas, y se pasaban imágenes, fotos, evidencias, cosas que estaban pasando, lo que tenemos en ese particular. Con la llegada de Internet, pleno siglo XXI, comienza una transformación en redes sociales. O sea, la gente no solamente mandaba mensajes, sino que mandaba fotos, videos, audio, chistes, música, composiciones, declaraciones de amor, fotos, cuando la gente cumpleaños le mandaban una tortita, una cosa virtual. Y empezó a darse un boom en las redes sociales. Recuerden, Facebook, Twitter, Messenger, esas redes sociales no existían en el siglo pasado. Y la gente se comunicaba, empezó a comunicarse con las redes sociales de una manera distinta. Era múltiple, porque podemos tener muchas ventanas abiertas y hablar con muchas personas al mismo tiempo. Incluso nuestros juegos de mesa tradicionales, de papagayo, se transformaron en juegos audiovisuales o de Nintendo. Claro, aquí tenemos un amigo que está en un simulador, que tiene un volante, que tiene una pantalla. Incluso los militares y muchas empresas privadas
creen que es mucho más económico hacer esas prácticas de un avión, de hacer una práctica de una maquinaria pesada con simuladores, que hacerlo en vivo con una máquina que va a costar, de repente un error puede costarle la vida humana o costos de materiales a las empresas involucradas. Bueno, surgen las TAC. Luego de las TIC pasa la página, llegan las TAC. ¿Qué significa TAC? Tecnología para el aprendizaje y la comunicación y el conocimiento. No era solamente comunicarnos datos, sino comunicarnos cosas importantes. Y entonces empieza una verdadera revolución, una cosa que nos impacta a todos. La autonomía y el autoconocimiento, la autodidáctica. Los estudiantes y los docentes comenzaron a ver en la tecnología un punto que no lo tienen los docentes. Por mucha información que manejan los docentes, por muchas que se preparen en las clases, por muchas cosas que hagan los docentes en la actualidad, nunca se comparan al 1.000.000, 3.800.000.000 de documentos que tiene Internet y que podemos acceder a través simplemente de un clic. Entonces comenzaron entre dos personas, uno de un país y otro de otro, uno de un género, otro de otro género, uno de una edad y otro de otra, compartir esos conocimientos. Esos conocimientos nos dieron la posibilidad de aprender, de compartir, de irnos más allá, de mejorar nuestra incluso yo soy músico y en la actualidad no hacemos ensayos en vivo, hacemos ensayos virtuales, utilizamos karaoke, utilizamos pistas, nos grabamos, hacemos escenarios por aquel lado. A nivel internacional, por ejemplo, tengo contacto amigos de España que los saludo con todo mi cariño, con compañeros, por ejemplo, el compadre Malavé, que desde Ecuador me está apoyando en este video, incluso sus comentarios y los de sus compañeros van a estar este lunes en esta presentación con los docentes formulando sus preguntas. Gente en Colombia que está interesada en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las TAC llegaron para transformar la realidad del conocimiento. O sea, no somos dueños de la verdad. La verdad la tenemos a través de información, el cúmulo de informaciones que tenemos a través de las redes y que somos nosotros quienes damos la importancia de ese documento. Por ejemplo, yo puedo ver un documento que a simple vista sea de poco profundidad y lo veo y ese documento me puede dar unas líneas que nos permiten aumentar ese conocimiento porque voy buscando en otro y voy buscando elementos y empiezo a utilizar otras técnicas de estudio, el resumen, la ficha, el toma de nota, la lluvia de ideas y empezar a mejorar mi presentación personal y la presentación que le voy a hacer a las personas posteriormente. Esta TAC, a pesar de que muchos docentes están resistentes al cambio en la tecnología, permiten un cúmulo, un millar de oportunidades. Miren, estimados docentes y estimados estudiantes, a veces conocemos la aplicación de una o de dos cosas del programa, pero cuando empezamos a detallar cada cosa, el tamaño de letra, el tamaño del color de la letra, el cuadro, la figura, sobre todo en las básicas que utilizamos, que es Microsoft Word y PowerPoint, pero en las otras, cuando ustedes empiezan a visualizar en los buscadores lo que ustedes pueden incorporar a ese conocimiento que ustedes tienen, a esa base de conocimiento nuevo, se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Los invito a participar. Surgen después de las TAC, las TEC. Las tecnologías del empoderamiento y la participación. ¿Qué es eso? Señores y señores, eso es simplemente dar a conocer a los demás, a las demás personas, lo que estamos nosotros utilizando. Son docentes que tienen una fuente de trabajo a través de la tecnología de información y comunicación, que montan blogs, que montan documentos, que montan videos para que la gente comparta ese conocimiento que ellos tienen. Yo soy uno de ellos, yo soy youtuber, ¿okay? Ustedes muchos conocen mi trabajo a través de las redes sociales. Por ejemplo, cuando comenzamos a hablar, y podemos hacer un ejemplo con todos los docentes y con todos los representantes y los amigos que nos han visto, vean el primer flyer y vean lo que estamos haciendo ahora. La capacidad del desarrollo tecnológico que hemos tenido, porque nos hemos apropiado de una tecnología que nos ha dado más allá de lo que estamos esperando. Incluso los flyers ya son más interactivos. Gente que no creía en los flyers está utilizándolos de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque es una forma diferente de mostrar lo que nosotros queremos. Flexibilizando, agradando, con colores, una cosa bien simpática. Por ejemplo, yo utilizo Filmora para montar los videos. Muchas personas utilizan otro programa. El programa es con el que usted se sienta cómodo, mientras su capacidad cognitiva y su capacidad de computadora les permita acceder a esos programas, utilícenlos. ¿Por qué? Porque estos programas le permiten a usted un sinnúmero de cosas, agrandar, meter una imagen, ingresar, incorporar un GIF, una imagen en movimiento, fragmentos de una grabación, fragmentos de otra, cortar y pegar el documento,
quitarle los errores, las omisiones. Por ejemplo, estábamos grabando y salió un perro ladrando, y eso es una cosa que no se puede evitar. Incluso he escuchado los pajaritos, porque estamos al lado de una parte bien bonita en el estado de Yaracuy. Y esta parte de los pájaros, claro, nos da la esencia de que estamos aquí a través de la naturaleza y somos parte de ellos. Nosotros, por ejemplo, este concierto lo di yo en la Universidad Fermín Toro en el año 2014. Imagínate tú, lo tenemos hasta grabado. ¿Por qué? Porque hicimos la grabación, está en mi canal, estamos a la orden, y esto nos permite darnos a conocer. ¿Por qué? Porque en la esencia nosotros lo que necesitamos es compartir, es que la gente conozca lo que estamos haciendo. Soy el subdirector del Colegio Marcel Roche. Nosotros, desde que yo llegué aquí, hemos intentado difundir este conocimiento para no solamente los colectivos de nuestros estudiantes y nuestros representantes, sino todos los colectivos a nivel nacional e internacional. ¿Qué queda más allá de la tecnología? Y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque más allá de las TAC que hemos hablado, está un sinnúmero de oportunidades. Pero ¿quiénes son los que realmente están ganados a hacer ese proceso de cambio? Son ustedes, los estudiantes. Son ustedes, los representantes. Son ustedes, los docentes. La educación tradicional rompió. La pandemia por el COVID-19 cambió nuestra estructura de vida. Tenemos la oportunidad de crear documentos, de crear un sinnúmero de oportunidades significativas con entornos de aprendizaje virtuales, que podamos a través de un video, de una lámina, de una imagen, darle información a los muchachos que les sea útil. Así que utilicémoslo en lo máximo posible. Como noticiero, imagínate que esto es un noticiero que estamos haciendo esta parte. ¿Qué les quiero solicitar a ustedes? Simplemente la participación y sus comentarios. Reflexiones finales para el personal directivo y docente que integra la gran familia del Colegio Marcel Roche. Se siente complacida en la participación y realización del tutorial de técnicas de estudio, dirigido a padres, representantes, estudiantes y público en general, con la finalidad de brindarles estrategias de aprendizaje que se colocarán en práctica durante el desarrollo de este tercer momento. Invitamos a participar y dejar sus comentarios en los descriptores formulando sus preguntas, las cuales serán respondidas de forma interactiva. Muchas gracias por su atención y participación